Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano Zócola y soy psicólogo y tutor de la escuela. Como lo había comentado, en estos videos trataremos de compartir con ustedes una serie de temas que están vinculados a los jóvenes, pero también nosotros los adultos. Es por eso que pensaba en esta primera instancia de qué tema desarrollar, y la verdad que cuando se habla de adolescentes son muchos los temas que surgen. Ante una realidad tan compleja como es vivir en estos tiempos y ser padre y tutor de un joven, son muchas las aristas o los factores que se ponen en juego para considerar, por lo menos desde lo psicológico, para poder acompañar a nuestros jóvenes. Pensando un poco en qué tema plantear y qué tema desarrollar un poquito como para empezar a compartir y hablar, creo que lo fundamental en esta primera instancia es primero hablar de nosotros, nosotros los referentes, nosotros los padres, los tutores, los adultos significativos que acompañamos a esos jóvenes. Creo que somos seres esenciales y fundamentales para el desarrollo de la adolescencia. Muchas veces pensamos que los niños, por su dependencia en todos los sentidos, en lo físico, en lo emocional, en varios aspectos de la vida, dependen mucho de nosotros, pero ya llegado y entrada la adolescencia, empezando a ver y ser testigos de ciertas autonomías que van ganando, creemos que ya son casi adultos, y no es así. En mi experiencia como psicólogo clínico y especializado en el área adolescente, en este grupo etario, veo que los adolescentes necesitan de nuestra ayuda tanto o a veces casi más, no diría más, pero tanto como la niñez. Es por eso que creo que hoy tendremos que hablar de nosotros. Y no nosotros como señalizando qué aspecto a mejorar o qué falencias tenemos, sino en qué recursos buenos tenemos y realmente es hacerlo considerar y valer, porque los adultos sin dudas tenemos un montón de factores muy buenos que promueven el bienestar de nuestros jóvenes. Pienso en la situación actual que estamos atravesando, lo difícil que es vivir no solo con la realidad tan compleja y tan cambiante, donde siempre parece que vamos atrás de los hechos y descubriendo las cosas cuando ya pasaron y a veces hasta nos resulta difícil intervenir. Pienso en la situación particular que estamos viviendo hoy con esta realidad de la pandemia que nos toca atravesar, que nos toca a nivel mundial, no solo a nosotros, y también, bueno, cómo encaramos esto desde casa. Pienso que en la vida, ¿no? Viviendo estos estados de, por lo menos de momentos de crisis, como muchos lo mencionan, y eso se puede evidenciar en los estados emocionales que vivimos y las situaciones cambiantes, ¿no? Hasta hace un mes estábamos viviendo una realidad y hoy en día, en varios aspectos se ve modificado. En lo económico, en nuestra rutina, en nuestros afectos, en los vínculos, y realmente a veces no se sabe cómo a ciencia cierta va a seguir esto. Entonces esto a veces nos genera cierto estado de incertidumbre y con la incertidumbre va acompañado un montón de emociones, más la sensación de inseguridad por la propia enfermedad. Se despiertan un montón de emociones como son la ansiedad, el miedo, la tristeza, la frustración, entre otras emociones que quizás pueden ser displacenteras, pero que también pueden ser muy útiles para este momento. En definitiva, en esta instancia nos encontramos como un estado de crisis. Y a veces esa palabra crisis no nos gusta mucho, pero bueno, ustedes ya habrán escuchado por los medios de comunicación que la crisis también significa oportunidad. Nosotros vivimos en unos estados homeostáticos, por decirlo de una manera. ¿Qué significa eso? Tenemos unos estados de equilibrio, después cuando las situaciones cambian, el contexto, el ambiente, y otras circunstancias o nosotros mismos por distintos motivos, todo eso que antes le daba sentido y orden a nuestra vida ya no sirve o no sirve de la misma manera ante las nuevas situaciones. A esa instancia se la llama crisis, en donde tenemos que parar un poco la pelota y empezar a plantearnos qué cosas son importantes, qué no, qué cosas me han servido durante la vida, que quizás pueda implementar en este momento o lo que se viene, y qué cosas tengo que adquirir como nueva o descubrirla. Esta crisis, esta palabra crisis, en verdad no es algo nuevo en nuestra existencia y en nuestra vida. Las personas atravesamos muchas crisis a lo largo de la vida. Algunas crisis son esperadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se va a convivir, cuando se va de la casa, cuando tiene el primer hijo, cuando se jubila, cuando empieza a trabajar, digamos, marcan un antes y un después en nuestra vida y tenemos que valernos de ciertos recursos que ya teníamos que no venían funcionando, pero también empezar a descubrir otros nuevos. Ser padre de un joven adolescente, cuando se inicia la adolescencia con la pubertad, también un padre entra, digamos, de alguna manera en una crisis que
que es esperada, ¿no es cierto? Decir, bueno, se viene ahora esta etapa de la vida, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Y quizás lo que antes funcionaba con un hijo que quizás en algunos aspectos era obediente, pero ahora se te planta o te plantea cosas o tiene gusto diferente a vos, porque bueno, ha desarrollado su pensamiento crítico o está haciéndolo, bueno, un poco a veces se nos queman los papeles, ¿sí? Estas crisis son esperadas, ¿sí? Uno puede saber que se van a venir en algún momento, más tarde o más temprano, y hasta puede contar con asesoramiento de personas que pueden ayudar y acompañar ese proceso para darnos más claridad y entender mejor de qué se trata. Ahora, sin embargo, pero de la misma manera, aparecen crisis que son inesperadas. Y esto ha sucedido siempre. No es la primera vez que en la humanidad se ha encontrado con situaciones que quizás nos sobrepasan o nos generan incertidumbre. Esto a nivel comunitario, a nivel general, pero también nosotros vivenciamos, obviamente, crisis inesperadas que nos afectan y hasta a veces resultan traumáticas en nuestra experiencia. ¿Por qué comento esto? Si bien estas son condiciones esperadas en nuestra vida y van a suceder, a veces pensamos que no podemos hacer frente a esta situación, ¿sí? Lo cierto es que como seres humanos nosotros tenemos esa capacidad para no solo enfrentar esas situaciones y superarlas, sino también salir fortalecidos. Esto que le estoy comentando ahora tiene nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad no solo de enfrentar una situación de adversidad y superarla, sino salir fortalecido. ¿Qué significa? Adquirir una experiencia que me lleva a una instancia de superación y realización personal, donde me siento un ser más complejo, más evolucionado, más maduro. Esto que en teoría se lo estoy mencionando, yo lo veo constantemente en la terapia. Como psicólogo y atendiendo a mis pacientes, soy testigo de muchas situaciones en donde tanto jóvenes como adultos, uno a veces cree que esto es solo una cuestión de adultos que han tenido muchas experiencias y sin duda esto es así, pero también soy testigo de muchas vivencias que han tenido jóvenes y desde muy chicos, muy temprana edad, y adultos como le mencionaba, que se han encontrado en situaciones de adversidad muy grandes, muy intensas, y con muchos recursos han podido no solo superar esto, digamos, no terminar dañado con un trauma, sino realmente hacer una experiencia significativa y superar estas situaciones y adquirir nuevas herramientas para ese futuro que continuaba esas vivencias. Yo esto soy testigo, esto no lo veo en la teoría, yo estoy convencido de la resiliencia y creo que todas las personas tenemos esa capacidad. La psicología como ciencia hace mucho tiempo, en verdad la psicología es una ciencia no muy vieja, tiene ciento y piquito de años desde que se la entiende como una disciplina científica que trabaja cuestiones de salud. Pero en las primeras instancias, hace ciento y pico de años, se abocó principalmente a comprender las enfermedades y ver de qué manera se podían tratar para mejorar a las personas. Pero ya hace más o menos 50, 60 años, la psicología dio un vuelco grande y empezó a centrarse en otro foco. No solo en las patologías, obviamente, que se siguen considerando, sino en esta cuestión donde se ponía el foco en las personas que luego de enfrentar una situación de adversidad, de desafío y malestar, no terminaban dañadas con algún trauma específico, sino que salían de esa situación. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tienen estas personas? Algo que tiene que ver con su genética, con su personalidad, hay algo del entorno que promueve que estas personas no terminen dañadas. Y la verdad que las noticias, por las investigaciones que se fueron haciendo, son bastante alentadoras, no me salía la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que la resiliencia es algo que se puede aprender, ¿sí? No es algo que lo tengo o no lo tengo. Es algo que se adquiere y se puede ir desarrollando. ¿Cómo podemos adquirir esta resiliencia? Bueno, no quiero entrar en conceptos muy profundos como son las fuentes, los pilares y demás, pero en términos muy generales lo que se pudo descubrir es que hay aspectos personales, factores protectores personales y factores del entorno que pueden mitigar o superar los factores de riesgo a los que nos ponemos, como la situación de adversidad. No quiero entrar tanto en teoría, sino en tratar de identificar cuáles son esos factores personales que vos tenés para poder promover tu resiliencia, y es por eso que te voy a dejar un ejercicio antes de que terminemos este video. Lo cierto es que la resiliencia, como les decía, tiene que ver con esta situación de superar la situación y salir fortalecido, ¿no? Yo creo firmemente en ese dicho que dice que uno da lo mejor de sí cuando las papas queman.
bueno, las personas tenemos esta capacidad de realmente superarnos por iniciativa, porque nos proponemos cosas, por ejemplo, no sé, quiero recibirme, tener tal trabajo, en tal instancia llegar a este objetivo y a esta meta, con un propósito específico, pero muchas veces, incluso cuando no tenemos tanta determinación y tan claros los propósitos, a veces las necesidades, como la que estamos viendo ahora, nos llevan a que tengamos que sí o sí salir adelante. Y en ese sí o sí de salir adelante es que también descubrimos un montón de recursos y potencias que estaban en nosotros y que quizás no nos dábamos cuenta. ¿Por qué te hablo de la resiliencia? Porque creo que vos tenés un montón de factores que seguro los conoces y lo estarás utilizando en este momento, pero quizás también tenés otros que no lo estás teniendo en cuenta. ¿Y por qué te hablo a vos, adulto significativo, y no estoy hablando de los jóvenes? Estoy hablándote a vos principalmente porque considero que vos sos un factor protector del entorno de nuestros jóvenes muy importante y que te necesitamos a que vos estés relativamente bien para poder ayudar a nuestros jóvenes. ¿Sí? Nuestros jóvenes necesitan de los adultos, tus hijos, tus tutoriados, por decirlo de una manera, necesitan de que vos estés relativamente bien. Y por bien no significa no sentir emociones displacenteras o tener incertidumbre y dudas, para nada. En esta instancia es esperado que tengas esto, que te encuentres así. Lo problemático quizás de estas emociones cuando son intensas, cuando son duraderas o cuando son frecuentes. Lo cierto es que a pesar de estas emociones podemos aceptarlo y entender de que son esperadas. Ya veremos por qué muchas de estas emociones que son displacenteras como el miedo, la tristeza, el enojo, pueden ser muy productivas y funcionales en nuestra vida. Lo cierto es que, como te decía, a veces no sirven o cuando son muy intensas o duraderas o frecuentes. Lo cierto es que me interesa que vos estés bien para poder ayudar a los chicos. Yo creo que los chicos necesitan de vos y te dejo un pequeño ejercicio. Primero, confiando en que esta capacidad vos la tenés. La resiliencia es algo que se desarrolla, que se puede promover y que podemos ver en estos factores personales que tenemos y en lo del entorno. Por el entorno, digo las personas que se encuentran alrededor. Te recomiendo quizás que puedas seguir vinculado con tus seres queridos, que puedas realmente consultar quizás a veces a los mayores que han atravesado situaciones similares a las que ahora estamos atravesando. Pienso, por ejemplo, que cerca del 60, en el 50 y pico, hemos atravesado otras enfermedades muy grandes, contagiosas y letales incluso, como la polio y otras enfermedades más, quizás en estos tiempos. Y uno cuando escucha qué es lo que hacían, cómo hacían, nosotros nos permite tener como una perspectiva de la realidad y ver un poco más allá y quizás tomar cosas que nos sirven. Si no tenés a un adulto significativo o alguien que te pueda ayudar, a veces existen varios testimonios, ya sea en videos, en películas, en tutoriales, de personas que han atravesado situaciones de adversidad muy importantes y que lo han superado. Te recomiendo, por ejemplo, los libros de Víctor Frank. Son textos muy cortitos, no son muy extensos, sobre el hombre en búsqueda del sentido, personas que han atravesado situaciones de adversidad muy importantes y han salido adelante a través de propósitos. Si te interesa, te invito a que lo veas, sino también que te puedas valer de tu entorno para valerte de esta compañía que a veces es necesaria y también de referencia de cómo actuar. Pero también creo que vos tenés recursos personales y quizás tus recursos personales también les pueden servir a los jóvenes. Quizás nosotros contamos con muchas potencialidades que no las tenemos presentes siempre y está bueno que cada tanto las podamos revisar y ver y darnos cuenta de que en verdad en más de una situación hemos salido adelante. Yo de eso estoy convencido. Y te propongo dos actividades bien concretas para que puedas descubrir cuáles son tus potencialidades. Espero que pueda realmente servirte, simplemente es una técnica, pero quizás te ayuden. Y en función de esto ver cómo lo implementamos también, primero para nosotros, pero también para ayudar a nuestros hijos. Sin ir más lejos, sin alargarlo más, digo, te doy las dos consignas si te interesan hacerlo. Uno, buscar a tres personas que sean importantes para vos, que te conozcan, que te quieran, que te estimen. Puede ser un padre, un hermano, un amigo, un hijo, personas que realmente sepan cómo sos vos. A esas personas pedirles que te escriban por WhatsApp, en una carta o lo que sea. Bueno, hoy en día por WhatsApp obviamente quizás es el mejor medio. 10 adjetivos calificativos que te describan a vos de manera positiva, ¿sí? Cualidades o factores que te describan. Por ejemplo, bondadoso, cariñoso, humorístico, humorista, inteligente, digamos.
palabras que te describan de cómo vos sos, ¿sí? Tomá más o menos, pedirle a cada uno 10 palabras. Si tienen más, fantástico. Si tienen menos, no hay que inventar ni mentir, solo las que tengan. Y después, posteriormente, trata de leerlas a todas, ver cuáles son en común. Quizás algunas ya las conoces y las das por hecho, pero es probable quizás que descubra algunas que no esperaba, que ya sea que los demás te vean a vos así o que vos las tengas, ¿sí? Que digamos vos descubras que tenés estas cualidades, ¿sí? Realmente el ejercicio es muy lindo, a veces nosotros lo trabajamos con columnas, cuáles son las palabras que se repiten, cuáles son las que no se repiten, cuáles son las que te sorprenden, y en función de esto ver cuáles son tus recursos personales. Me parece que es una actividad muy linda y generalmente no dice mucho sobre nosotros. Y la otra actividad que te propongo es que hagas una línea de la vida. Si querés dividir una línea de la vida en 8 etapas, podés incluso dibujarlos con una secuencia o una escena en donde describan momentos importantes de tu vida, en donde te sentiste que te encontraste en situaciones de adversidad y lo pudiste superar. Hacelo una a una, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenía 5 años me pasó tal situación y recuerdo que hice tal cosa. Cuando tenía 8 me pasó tal otra cosa y lo encaré de esta manera. A los 20 estaba atravesando tal situación y decidí hacer esto, o alguien me ayudó de esta otra manera. A veces para los adultos, con que hagas 7 etapas o 6 o la que vos quieras, van a estar bien, pero bueno, quizás también la edad y la experiencia van a marcar la cantidad de secuencias que tengan. Entonces, dibuja cada una de esas, describirlas con palabras, pero después lo interesante es verlo en esa hoja, todos los hechos, y tratar de ver qué cosas hay en común. Si fuiste que vos siempre que tomó decisiones y que pudiste resolverlo porque encontraste a alguien, si hay características comunes a esa superación. La idea de que este ejercicio no se centre en las adversidades que pasaste, sino cómo lo superaste. Espero que estos ejercicios puedas hacerlos si te interesan y que sean productivos. Quiero que sepa que este espacio está para tratar de acompañarlos a ustedes y a nuestros jóvenes. Y creo que la mejor manera de acompañar a nuestros jóvenes es sintiéndonos nosotros por lo menos un poco bien, tratando de acompañar a nuestros jóvenes y siendo referencias, porque ellos no solo en la niñez, sino también en la adolescencia necesitan de nosotros. Estoy a disposición, cualquier consulta o sugerencia, vamos a darle los medios de comunicación y espero que estos videos puedan servirle. Desde ya le mando un fuerte abrazo y espero que estén bien. Hasta luego.